grabar. Ahí está. Entonces, hablándolo así, vamos recordemos este pasajito que hicimos en la clase pasada. Traíamos nosotros al escenario esta cajita de 1 kilogramo, ¿verdad? Y luego escogíamos, además establecíamos que el campo gravitacional tiene un valor de 10 en vez de 9.8. Luego escogíamos un punto A en el suelo. ¿Estamos? Después, acá en esta tabla teníamos las cabeceras, si se fijan, la altura Y medida en metros, la energía MGH o MGY medida en joules, ¿ok? Entonces el punto A le correspondería a esa primera fila, la altura para el punto A es 0, o sea que vamos a tomar el 0 en el suelo, pero aquí es el 0, sí, pero no es un 0 absoluto, ¿verdad? Podría ser el 0 allá en la cancha de fútbol que está más abajo, la parte más baja de la UCA, ¿sí? O el nivel del mar, si son así como meteorológicos, ¿verdad? O el centro de la Tierra, si quieren un 0 más absoluto. Ese es como nuestro abismo, se le llama, nuestro centro de gravitación máximo. O tal vez alguien diría, no, el centro del Sol, porque todo el planeta puede caer hacia el Sol. Ok, para el planeta como un ser gigante, para él sí, su abismo es el centro del Sol. ¿Estamos? Y el Sol, pues él también tiene el suyo, a su centro de gravitación. Actualmente la astronomía ya ha llegado a detectar de que el centro de gravitación del sistema solar está ahí por la estrella alfa de la constelación de Escorpio. Pero ese es el centro de gravitación de la galaxia, así lo han determinado. Y creo que andamos muy bien en eso, así en esta parte meramente material, másica, gravitacional. Sí, pero puede ser que hay órdenes intermedios, digamos, así como la luna gira en torno de la Tierra en torno del Sol, el Sol en torno de, no necesariamente del centro de la galaxia, sino que hay más órdenes en medio, como otros cúmulos de galaxias, de sistemas, digamos, ¿entienden? Entonces hay unos órdenes intermedios, eso así es, pues. Yo bien bonito vi cuando vi una foto de la nave la Galileo, la Galileo, la que fue a Júpiter, esa es, ¿verdad? Entonces, que ella cuando iba pasando entre Marte y Júpiter en ese cinturón de asteroides, ¿sí? Tema que me gusta mucho, vio ahí dije yo, wow, el hijo del hijo, porque hay un pequeño asteroide siendo orbitado por un asteroidito, ¿me entienden? Entonces, para ese asteroidito su centro de gravitación es su papá asteroide, ¿ya? Y todos estos asteroides giran en torno del Sol, pues como vestigios de algún planeta que se destruyó. Los astrónomos más se inclinan porque son un planeta en formación, pero yo tengo entendido que es al revés, ¿sí? Son como escombros de un viejo planeta que hubiera por ahí. Vale. Por ciertas literaturas que he consultado. Luego, en cuanto a la energía, dijimos MGH, como la H es 0, ahí la energía es 0. ¿Sí? Y luego entrábamos nosotros a definir lo de potencial, y ahí tenemos la formulita, ¿ve? De que potencial es energía entre masa, como aquí estamos con gravedad, esto es gravedad, la masa de la caja son 10 kilos, el campo es el campo gravitacional, entonces ahí el potencial sería la energía por unidad de masa, energía por cada kilogramo, ¿ok? Eso es el potencial. En este caso, como la energía es 0, el potencial va a dar 0, ¿verdad? Pero sigamos por acá. Entonces, tendríamos que el potencial pues va a dar 0, les decía. En cuanto a las unidades, sí, les dije, sería joule per kilogramo. Entonces, pero eso recibe un nombre especial y es el voltio famoso. En la clase pasada yo les traté de motivar a que le pongamos atención a estos conceptos básicos, y cuando dice, esa pila es de 1.5 voltios. Wow, aquí la corriente es de 220, esa te puede fregar. ¿Qué es eso de voltios? Voltio es eso.
energía por unidad de cosa. En el caso de la electricidad, pues estamos hablando energía por unidad de coulomb, de carga. ¿Entiende? Entonces son cuán energética viene esa electricidad. Cada coulomb de carga trae cargado en sus espaldas 220 joules de energía. Eso quiere decir que aquí es de 220, digamos, o es de 110. Trae 110 joules de energía nomás cada coulomb de carga. ¿Veis? Vamos entendiendo. Y más adelantico entramos a ver el concepto de corriente también. Oiga, va, entonces por ahí vamos. Entonces, entendido que eso le vamos a llamar pues voltio, ¿sí? Voltio, en este caso un voltio pero de gravedad, va. Joules por kilogramo. Allá decimos el voltaje, que es energía entre masa, se mide en voltios y es 0. Va. Así llenamos, cogimos un punto B que se encontraba 1, 2, 3, 4, 5 metros arriba, grada metro, aquí. Entonces el punto B, movemos a la caja al punto B y hacemos el análisis. Fila B, 5 metros, MGH, 10 por 10 por 5, 500, y ya cuando dividís entre la masa, ahí sí ve, energía 500, masa 10 kilos, ¿verdad? Lo que teníamos era así, ve, teníamos energía, voltaje es energía entre masa, o sea, teníamos 500 joule, ve, aquí dice 500 joule, dividido entre la caja tiene 10 kilos la chica, entonces es que nos daba 50 joules por cada kilogramo, 50 voltios, ¿sí? Vaya, entonces ahí estamos. Seguimos. Vamos a un punto C que se encuentra a una altura de 9 gradas, 9 metros, entonces da 990 voltios el coso. Fíjense que luego escogimos un punto D, llevemos ahí la caja al punto D, se fue horizontal, entonces decimos la energía no cambió porque la energía es mg por cambio de altura. Entonces no cambia, ahí se mantiene siempre en 900, ¿verdad? La altura sigue siendo 990 voltios. Ahí me voy a detener un poquito para comentar este asuntico de acá, de una superficie equipotencial, decía, una superficie equipotencial. La superficie equipotencial aquí era todo este plano que tenemos acá, ¿verdad? Toda esta superficie, esta plataforma que es el piso del altar, ¿verdad? Entonces, todos esos puntos tienen el mismo potencial, todos están a 90 voltios de potencial, ¿sí? Todos están a 90 voltios de potencial, eso quiere decir equipotencial. Fíjense que el potencial no lo estoy asociando a la caja, lo estoy asociando al espacio, porque yo digo el piso del altar, eso es como una región del espacio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces tengan eso bien en cuenta, de que el potencial no es una característica de la carga eléctrica en sí, como la caja para el caso, sino del espacio. Digamos, aquí toda la tarima tiene un potencial, ¿ya? Que depende de dónde pongamos el cero, ¿sí? Vaya, ese era como un comentario importante. Y seguimos por acá avanzando. Entonces nos vamos al techo del altar, subimos la cajita ahí, hay otros 2 metros más, 11 metros, 1100, 110 va a dar, ¿verdad? Y luego escogemos un punto más abajo, lugar F, ¿sí? Y ese nada más se encuentra a 3 metros de altura, va a ser 300 la energía y 30
potencial, ¿verdad? Y finalmente regresamos al piso en el punto G, bajamos la cajita, regresa a donde empezó, ¿verdad? Y ahí teníamos 0 toda la fila, ¿ok? Vaya, luego les expliqué, aquí voy a ir haciendo más énfasis, las diferencias de potencial, porque uno mira el toma corriente, bueno, aquí ve, el toma corriente, ¿ve? Tiene 2 rayitas, ¿verdad? Tiene 3 en realidad, tiene 3 rayitas, ¿ve? Entonces, ese es de 110 voltios. ¿Cómo se relacionará esto con esto? Vamos a ir hallándole ahí. ¿Cómo se relaciona eso? 110 voltios. Bueno, la cuestión anda por acá, ¿ves? De que tengo la rayita grande arriba que se dice el neutro, la rayita más chica aquí abajo que se dice la línea viva, no digan el positivo, sino la línea viva, el neutro y la viva, ¿verdad? Sí, el neutro y la viva, y por acá se encuentra un redondito, ¿verdad? Así son los tomas en estos tiempos, ¿ves? Ese redondito se dice el tierra, protección. Ajá, entonces, en lo de los 110 voltios quiere decir que tenemos una diferencia de potencial de 110 voltios entre este punto y este otro punto. Ahí ve, eso es 110 voltios. Fíjense que aquí en el mundo de la electricidad siempre van a estar ante diferencias de potencial. Entonces, cuando un técnico dice el voltaje, otro puede decir la diferencia de potencial. Ahí serían sinónimos, ¿sí? Voltaje es como la forma vulgar de decirlo, así del día común. No he dicho que esté malo, ¿verdad? Voltaje, la diferencia de potencial, ¿sí? Potencial como tal, así absoluto, es algo que creo que vamos a hablar quizás hoy mismo. Vale. Pero diferencia de potencial, lo que quiere decir es que si yo tengo una batería de 1.5 voltios, recuerden, voltio quiere decir joules por coulomb. Coulomb es la unidad de carga, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando yo la conecto a un circuito eléctrico, con el cual voy a, por ejemplo, a accionar un foco para producir luz, entonces voy a tener algo así, miren. Por el polo positivo mana la corriente, acá en este sentido. Entonces viene por acá una unidad de carga. A la unidad de carga yo la voy a representar con un muñequito que se va a llamar Mr. Coulomb. ¿Ok? Mr. Coulomb es una unidad de carga. Ese señorcito que está ahí es una unidad de carga. Por ejemplo, si fuera cosa de gravedad sería 1 kilogramo él. El Mr. Coulomb sería 1 kilogramo, sería Mr. Kilogram. ¿Sí? Aquí es Mr. Coulomb. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que Mr. Coulomb acá lleva una bolsa cargada de energía. ¿Cuánta energía lleva? Pues toda esta cantidad. ¿Sí? Lleva energía, ¿ok? Es lo que lleva es energía, joules. Entonces, luego, Mr. Coulomb, como hay muchos Mr. Coulomb, a través de esa batería están circulando muchos Mr. Coulomb, ¿sí? Y entonces uno dice la corriente se dice Coulomb por segundo. ¿Cuántos Coulomb atraviesan cierto observadero por segundo? Eso es corriente, tomen nota. Y porque el nombre más chivito, así más técnico, es intensidad de corriente. Ya sea mayúscula también está bueno. Entonces, corriente, intensidad de corriente.
La corriente, entonces, es carga entre tiempo. Coulomb sobre segundo, ¿verdad? Ahí pasaron 30 coulomb en 2 segundos. La corriente es 15 amperios. O sea que esto se dice amperio. Ahí vamos ya, que ayer les pedí yo en mi clase pasada de que tratemos de tener un discernimiento. Y es mi objetivo también ayudarles a eso, oigan. Un buen discernimiento, porque no saben, depende del área en que trabajen, pues. Entonces les decía, intensidad de corriente vulgarmente hablando, es cuántos coulomb por segundo, ¿verdad? Aquí hay una corriente de 20 amperios. Quiere decir que ahí en ese alambre están circulando 20 muñequitos, 20 bultos de carga, 20 unidades de carga en cada segundo. Si la corriente es de 100 amperios, Dios guarde, este alambre se quema porque circulan 100 coulomb en cada segundo. ¿Ven? Por eso es que el alambre se funde, porque él solo tiene capacidad de medio amperio, medio coulomb por segundo. O sea, la corriente va despacito, así como regadita. No va el gran flujo de corriente. Vaya, entonces, así. Entonces les decía que son varios coulomb que están cruzando cierto punto por segundo. Quiere decir que por acá vamos a tener otros coulomb que ya vienen por acá. Acá tienen la característica de ser iguales, traen la misma cantidad de energía, son iguales. Oigan, entonces en el foco están entrando los Mr. Coulomb. Y por acá, bueno, primero su carga. Tras de esto andamos, mis estimados, tras la energía. En todo esto, al final, lo que importa es la energía, oiga. Eso es, todo esto de la electricidad, al final, lo que nos importa siempre es la energía. ¿Sí? La energía. Entonces, el foco es un dispositivo especial cuya función es convertir la energía eléctrica que viene en estos saquitos. Ahí lo que tenemos en esos saquitos es energía eléctrica, ¿sí? Esos señores transportan energía eléctrica porque ellos son Mr. Coulomb, no son Mr. Kilogram. Si fueran Mr. Kilogram sería energía gravitacional, ¿verdad? Entonces, ellos cuando pasan por el foco se encarga de transformar la energía eléctrica, el contenido de esos sacos en luz. Miren qué maravilloso. Esto es productivo, esto está bien, constructivo, ¿verdad? Transforma la energía eléctrica en luz. Qué dispositivo más bello, el foquito, ¿verdad? Entonces el resultado es que los Mr. Coulomb que van brotando por el lado izquierdo acá, estos chicos ya van sin energía. Su saquito va sin energía, pero hay dejo como insinuando un remanente, como que si aquí estuviera el remanente y la parte que se ocupó solo fue esta, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, esa parte que se ocupó se dice la diferencia de energía. ¿Sí? Eso fue la diferencia de energía. Y es en este ejemplo particular 1.5 joules, porque es energía. Ahí está. Quiere decir, porque este foco también está trabajando a 1.5 voltios, porque lo conecté a una batería de 1.5 voltios. Si vengo yo de travieso y lo conecto a una batería de 9 voltios, el foquito va a trabajar a 9 voltios.
y va a intentar convertir 9 joules de energía por, digamos, ¿ya? Por cada coulomb que lo atraviesa, y eso es probable que lo funda. Todo está como con una capacidad. Entonces, el foco, fíjense, transforma 1.5 joules de energía eléctrica que la coge de aquí de los sacos, ven, los transforma en luz. Entonces él está irradiando 1.5 joules de energía luminosa, digamos. ¿Estamos? Y dejé un remanente en el saco porque lo que estoy diciendo es, el 1.5 voltios en el foco significa de que los Mr. Coulomb que entran por un lado, brotan por el otro lado con 1.5 joules de energía menos que cuando entraron. No quiere decir que van a salir a cero, ¿estamos? Simplemente hay un delta, una grada, una diferencia de energía de 1.5 joules. Por eso se dice la diferencia de potencial en el foco, ¿sí? ¿Dónde hay más energía, a la derecha o a la izquierda? En el foquito. A la derecha el Mr. Coulomb entra con más energía y a la izquierda sale ya agotado con menos energía. ¿Ven? Estamos. Siguen avanzando acá toda la caravana de Mr. Coulomb. No voy a dibujar acá mejor. Acá voy a dibujar uno que va a entrar. Recuerden, este chico viene todo con poquita energía. ¿Verdad? Y la batería, se dice, es una fuente de energía. Vean la función de la batería. La batería le eleva el potencial. A los Mr. Coulomb que entran agotados, los recarga de energía. Los Mr. Coulomb entran con esa cantidad de energía que cuánto es, ni se preocupen en pensarlo. Oigan, cierto valor. Lo que importa es que los Mr. Coulomb salen con 1.5 joules de energía más de la que entraron. ¿Ven? ¿Lo comprenden? Ellos salen cargados de... Entonces la función de una batería es, ok, aquí van a pasar los Mr. Coulomb, ¿verdad? Cojo energía, tengo que tenerla almacenada yo, un gran container de energía aquí, y cuando pase un Mr. Coulomb, le cargamos 1.5 joules de energía a cada coulomb. Pasa, siguiente, 1.5. Es lógico que a la batería se le va a acabar la energía y por eso la pones a recargar después. ¿Estamos? Ven la función de la batería. Ella es una fuente de energía. Ella está cargando de energía a los Mr. Coulomb que pasan. Oiga, entonces espero que con este ejemplito de los muñequitos, que yo lo suelo enseñar en física desde 6º grado, ya yo enseño este modelo en los muñequitos, pero aquí en universidad yo lo hago siempre, oigan, porque muchos de ustedes tal vez no recibieron física en esos niveles, o es bien normal, o a un bachillerato puede haber sido deficiente, oigan. Entonces, pero espero con eso me entiendan los conceptos fundamentales. Yo llamo que ustedes se hagan sencillos como una palomita, así, oigan, ¿sí? ¿Sí? Muy sencillos, ese es el llamado que nos hacen, ¿verdad? Y con esa sencillez uno logra más resolver. No se compliquen. La verdad, uno de profesor tiene la culpa que suele complicar las cosas y el estudiante también pone lo suyo. Entonces, no compliquemos, oigan. Traten de ver las cosas con sencillez. Por eso les dije un estado psicológico relajado, así, ¿sí? Como con fuerza, pero relajado. Oigan, ahí vamos. Va, entonces, ahí tenemos el modelo de los Mr. Coulomb. Vean dos elementos activos se llaman. El elemento activo es una forma chivita de decirle either a la batería o al foco. Ambos son elementos activos, ¿verdad? Una batería es como un grupo, son como las fuentes, y el foco es lo contrario, como un celular, que ellos consumen la energía. ¿Estamos? Vale. Regresamos entonces, después de hacerles esa acosación, para acá. Entonces quiere decir de que hay una diferencia de 110 voltios, ¿ok?
Quiere decir que de una ranurita a la otra, los Mr. Coulomb que ahí circulan, porque acordate que ahí vas a enchufar un aparato, salen 2 alambres ahí, y por esos alambres van a circular los Mr. Coulomb. ¿Ok? Entonces esos Mr. Coulomb van a ir con 110 joules de energía cuando salen de una ranura a cuando regresan a la otra. Es la diferencia de potencial. Vamos. Bien. Bye. ¿Alguna preguntita? Caería bien que alguien diga una participación, un poemito, una cancioncita. Mande. Entonces, digamos así, como a grosso modo, la función de una batería es compensar la diferencia de energía de una carga al perderla en un intercambio. Ajá, exacto, desde las cargas que la circulan de una carga, porque ella la pierde allá en el appliance, digamos, en el aparato que está energizando, ahí la pierde. Eso. ¿Me entendés? O sea, allí hay siempre esto se trabaja con circuitos. Hoy. Circuito es obvio, ¿va? Que es como un cerrar, así. Entonces, en las baterías entran por un lado los que vienen sin energía y salen por el otro lado con energía. Entonces, al lado donde están saliendo con más energía, se le llama el positivo de la batería, porque aquí hay más energía. Miren el saco, pues. Y donde vienen con menos energía se le llama el negativo de la batería. Ahí estamos. ¿Vamos bien? ¿Por qué aquí no le puse? Ahí borré el link. Ahí estamos, olvidemos eso. Entonces, la diferencia de potencial entre dos puntos A y B, mírenme la formulita que acabo de poner acá, ¿ve? La diferencia de potencial de A a B, de A a B, ¿ok? Vamos de A a B, ¿sí? Sería, sería, ¿qué estoy haciendo? Acá. Aquí la voy midiendo abajo, miren, van viendo. La primera grada tiene 10 voltios, ¿verdad que cada grada tendría 10 voltios? Porque tiene 1 metro, MGH, ¿sí? Cada grada tiene 1 voltio, ya lo veremos por ahí, que cada grada tiene 10 voltios, no 1 voltio, ¿sí? Entonces miren, en el punto A, aquí en el punto A, luego nos vamos a ir hacia el punto B, ¿sí? Entonces, en la primera grada elevamos 10 voltios. Allá arriba hay más potencial que aquí abajo, ¿verdad? Entonces, en la segunda grada elevaríamos entonces otros 10 voltios. En la tercera, otros 10 voltios, y finalmente otros 10 voltios. ¿Ve? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es que la diferencia de potencial aquí, miren, 50 voltios, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces acá la diferencia de potencial de A a B es 50 voltios. ¿Sí? Luego eso podemos decir que la diferencia de potencial es la sumatoria de todas las graditas, si es que está en gradas, ¿verdad? Es como la sumatoria de todas las graditas. Esto es como alturas, ven, esto es como alturas, así se trabaja. Por eso ocupé yo esta simil, digamos, de una pirámide, ya porque son gradas, muchas gradas. Aparte que tengo mucha identificación con la sabiduría de nuestros antepasados, ¿verdad? A mí me gusta estudiar mucho eso, y uno en los documentales ve que dicen, que los egipcios eran bien sabios y cosas así, pero cuando uno se mete así, en los documentales en vez de sale mucha paja y como mucha exageración, ¿verdad? Pero si uno se mete a estudiar, wow, se queda de verdad asombrado, ¿sí? Se queda asombrado.
Y ellos no tenían un método científico como ahora, pero el método científico de ellos, quién sabe si pudo ser mejor que el de ahora, ¿me entienden? Porque lo que lograron, evidentemente hay cosas innegables, pues, que de plano así, o sea, por ejemplo las momificaciones, ¿va? Ese nivel de preservación sin hielo, ¿me entienden? Nosotros no, dicen que congelaron el cerebro del pobre señor Einstein, dicen, oí decir yo, a saber, quizás no, ¿verdad? Pero que lo han hecho a puro hielo, ¿me entienden? Porque no hay técnicas de preservación, así. Y más, es más. Va, entonces, esto quiero aclararles mucho, miren, la diferencia de potencial de AB es coso final menos coso inicial, tengan clarito eso, oigan. Coso final menos coso inicial, ese punto, ese orden, siempre es así, ¿verdad? Siempre es así. La respuesta te puede dar incluso negativa. Si terminas más bajo de donde estabas, te va a dar negativa la diferencia, ¿ok? Ahí vamos. Con esas matemáticas nos vamos. O sea, 50 menos 0 en este caso, ¿sí? Y entonces 50 voltios. Ahí les doy ese ejemplo, ¿sí? Luego, la de E a F, por ejemplo. ¿Cuánto sería la diferencia de potencial de E a F? La diferencia, ¿cuántas gradas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gradas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gradas hay de E a F, ¿verdad? Entonces, sería B en F menos B en E. ¿Quién está más alto el potencial? E, entonces aquí es el positivo y aquí es el negativo, si fuera una batería, si fuera un alambre rojo y un negro, ¿verdad? Ahí van viendo qué es eso de positivo y negativo en las baterías. Allá las cajas, las masas, tienen más energía, aquí abajo tienen menos energía. Por eso se dice más y menos, ¿ok? Entonces, seguimos. Entonces sería 30 voltios en F, aquí habían 30 voltios en F, y en E teníamos 110 voltios. Entonces 30 menos 110 dan negativo 80 voltios, ¿ok? Ahí yo por el editor que uso, esta V debería ser así, no cursiva, no itálica. Oiga, tiene que ser así la V, pero por mi editor la dejo así, acepto eso. Ok, esta V de acá, sin embargo, esa es cursiva porque es voltaje, no es una unidad, esa quiere decir voltaje. Y así se diferencia esta V de esta otra. Aquella es la unidad, el voltio, y esta otra es el voltaje en F. Es una variable, digamos, una variable, sí. Vaya, entonces seguimos. El voltaje de F a E sería al revés, ¿verdad? Sería al revés, el de F a E. Tendríamos BE menos BF, sería al revés de allá arriba, miren. Y entonces daría positivo 80, por lo tanto, ¿verdad? Ahí sí. Bueno, sigamos un poquito y vamos a entrar al modelo matemático. Vale. Ahora sí, mande. Oh, sí. Mira, yo en mi casa las confundo en veces, o sea, ocupo la misma. En veces son casi lo mismo, pero la diferencia es, te lo explico, de que esta de arriba, la grande, la rayita chica y la tierra. Entonces esta es el neutro, la de arriba es la neutro, la viva y la tierra, así. Entonces la rayita, cuando vos hablas de una batería, digamos, tenés positivo y negativo.
Aquí no vamos a hablar de positivo y de negativo, tú ya sabrás por qué, ¿verdad? Pero más adelante voy a explicar eso a todos. Ok, supónganse que este es el positivo y que este es el negativo, supongan que. Entonces, eso lo que quiere decir es que los Mr. Coulomb acá andan más potencial y aquí ya van agotados. Eso quiere decir. Entonces, ahí estás entendiéndome. Neutro es una de esas dos. No es la negativa, no es la positiva necesariamente, sino que en veces es una, en veces es otra. Bye. Necesito descansar mi garganta. Me olvidó traer agua, servilletas, cosas así. Neutro es una de esas dos, no importa cuál de las dos. ¿Estamos? Tierra, nada que ver. Tierra es una conexión que está conectada a la carcasa de la refrigeradora y sirve solo para proteger a la señora que llega y abre la refri. Oigan, eso es una línea que va conectada a la carcasa y por cierto mecanismo que es probable que en unas semanas ya lo vamos a ver explicado, sirve de protección nomás, no es ninguna de las dos líneas activas que son positiva, negativa. ¿Estamos en eso? Ahí. Fíjate que por detrás, estas dos están interconectadas. Por eso es que en una emergencia uno puede ocupar una en vez de la otra. Ponerle que no tenés una de las dos, solo una. Y es lógico que las que de verdad te interesan son estas, arriesgando la protección por un rato, ¿verdad? Arriesgando la protección por un rato. Entonces, si solo tenés esta y esta, podés ocupar a esas para. ¿Verdad? No es aconsejable porque por seguridad, etcétera, ¿ok? Pero solo es se puede, no se debe. Voy a ir al baño.
Vale, estamos de regreso. Vale, entonces, ¿alguna otra preguntita? Participación. El modelo matemático, esa es la fórmula clave, ¿verdad? Joules sobre Coulomb, ¿verdad? ¿Lo ven? Porque dice energía entre carga, ya sea carga másica, carga eléctrica, carga magnética, lo que sea. ¿Sí? Joules por cada Coulomb. Esa es la clave así. Si ustedes logran entender eso, ya están bien avanzados, oye. ¿Sí? Y sépanlo aplicar con sencillez. Vale. Entonces, vamos a ver si funciona. Control E. Qué puchica. Ya. Control A. Control A es Arrow. Control P, Paintbrush. Ok, vale. Control Paintbrush, Control Arrow, Control Eraser. Vale, entonces ahí estamos. Abajo podría decir Q, ¿verdad? Para nosotros esencialmente va a ser Q, porque estamos en curso de electricidad. Ya física 1 ya pasó. Lástima que ahí no se ve ese tema, pero tanto tema, mejor que no se mira. Pues. Oigan, es demasiado en realidad. Mucho fregar. U es MGH, ¿verdad? Entonces la M ahí, miren, se puede cancelar y te queda nada más. Voltaje es GH. Apréndanse eso, ¿oíste? Ya, te podías MGH, esa creo que casi todos se la pueden. Ahora sería GH, ya la M no participa. Y ahí pueden ver que el voltaje solo no depende de la carga, de la masa, de la caja. Solo depende del espacio, de la altura. Espacio, características espaciales, ¿ve? GH, naturalmente que depende del campo, ¿verdad? Y aquí es una característica espacial del espacio, una posición en el espacio. ¿Ven? Entonces H aquí, Y, es una posición en el espacio. Entonces ese depende de la posición y también depende de G. Para tener esto de potencial, lo que hay que tener es un espacio, no importa que no tenga aire, que esté vacío, pero preñado de un campo de fuerza, que puede ser campo gravitacional, campo eléctrico, campo magnético, combinaciones, etc. Estamos, entonces, para tener potencial es como energético, ¿verdad? Lo que se necesita es un espacio preñado de campo de fuerza. Ahí están, Y, podría ser un GX, digamos, ¿me entienden? Porque esta formulita que tengo en pantalla es para la gravedad vista aquí en la epidermis de la Tierra. Si ya estamos de una perspectiva planetaria, así como si fuésemos nosotros seres, digamos, del sistema solar, así como mesocósmicos, entonces ya no serviría esa fórmula, sería otra. Lo que sí es importante es que potencial es posición en el espacio por intensidad del campo que lo preña. Eso es. Ahí estamos, ¿ves? Entonces, ahí tengo un ejemplo de gravedad. ¿Va? Lo que tengo ahí obviamente es una representación pictórica de un campo gravitacional. ¿Sí? Es este aquí. Nosotros aquí en la epidermis de la Tierra así vemos las cosas nosotros, para las criaturas del orden 10 a la 0, esa es la perspectiva que tenemos, ¿ok? Luego, hay que tomar un 0, ya les dije, el suelo, chivo, pero podría ser más abajo, tomate un 0, que es arbitrario. Entonces la energía ahí en esa equipotencial, entonces esa plataforma equipotencial, la energía va a ser 0, ¿sí? Arriba va a ser positiva y negativa abajo. Ok. Coges una Y, una posición en el espacio. Mire ese vector, ¿verdad? Coges una Y, una posición en el espacio, hacia arriba en este caso. Ok. Y ahí tomas el punto con el que vamos a trabajar. Ese puntito, esa partícula que he colocado ahí.
el voltaje en la posición de Y va a ser valor de la gravedad por la altura Y en sí. Esa es la fórmula, ¿ok? Esa es la fórmula en esta configuración. Pero si la configuración fuera una estrellita, esto cambió. Vamos a ver particular y general, oigan. Entonces, el voltaje en Y, ahí lo tenemos. En Y tengo otra equipotencial que ya la insinué con esa línea doteadita arriba. ¿La ven? Esa linita de arriba. Todos esos puntos son equipotenciales, ¿verdad? Esos puntitos de ahí. Miren, porque B de Y pertenece a todos los puntos que se encuentran a una altura Y. Todos estos puntos se encuentran a la misma posición Y. Entonces, cuando dice B de Y, no es de un punto, sino de una superficie completa. Todos esos puntos están a Y, distancia del origen. ¿Verdad que sí? ¿Lo van viendo? Entonces, por eso se dice, esa es una superficie equipotencial. Luego, vamos con otro caso. Aquí sería borrar todo. Ahora tenemos un campo diferente, o sea, aquel ejemplo ya estuvo, el verdecito, hoy vamos al rojito. Ahí tenemos otro campo, ¿sí? Estamos. Entonces, hacemos algo muy, muy similar. Este sería un campo eléctrico, porque gravedades horizontales es un poco difícil, ¿sí? Entonces sería un campo eléctrico, ajá. Y podemos escoger el cero donde querramos. Donde querramos podemos poner el cero. ¿Ok? Es arbitrario el cero. El cero ahí es arbitrario. ¿Sí? Entonces, por esa razón, es que yo aquí, cuando les dije, le queda un poquito de energía al Mr. Coulomb, no les dije le queda cero. Yo pude decir que le quedaba cero siempre y cuando hubiera dicho que esta equipotencial que estoy marcando, fíjense, toda esta región equipotencial que estoy marcando tiene un potencial igual a cero. O sea que ahí estoy poniendo el cero. Yo pongo el cero arbitrario donde yo quiero. Por eso es que ahí yo tuve el cuidado de no ponerle que ahí era cero. Es bien común que al negativo se le pone el cero ahí. Ahí se le pone el cero. Se suele representar con un simbolito así que quiere decir tierra. Y ya al ver eso, ya quiere decir que ahí el potencial es cero. Oigan, tomen notita de eso. Bueno, le toman una foto, pero entiéndanlo, ¿verdad? Luego, entonces, pero ese es un arbitrario. Allí me dio la gana de poner el cero, ahí lo puedo poner. En este caso, los sacos de los Mr. Coulomb vendrían totalmente vacíos, sin energía, porque ahí la energía es cero. ¿Comprenden? ¿Sí? Pero yo lo puse como arbitrario, un valor cero en otro lado. ¿Estamos? Vaya. Entonces pongo el cero aquí. Y fíjense que la línea punteada la he trazado así, ¿ve? De manera que, ¿cómo hice yo para trazar la línea? De manera que sea siempre cortando a las líneas de fuerza, a las rojas, en forma perpendicular. La ley, tomen nota de eso, es que la línea equipotencial o la superficie equipotencial debe cortar a las líneas de campo, a las rojas, de forma perpendicular siempre. Eso así es. Oigan, para poderla trazar yo tuve en cuenta eso, por eso es que tracé una vertical. Si yo tuviese un campo así como este, digamos, así, y quiero trazar una equipotencial, aquí tendría que ser como curviadita así, ¿verdad? De manera que vaya cortando perpendicularmente a las líneas. Esa es una señal para trazarlas. Oigan, eso es así. Siempre las equipotenciales son perpendiculares
a las líneas de fuerza. Eso lo pueden anotar. Las equipotenciales son perpendiculares a las líneas de fuerza. Así, ese es como un postulado. ¿Ven? Bye. Si trazara una por aquí sería algo parecido, pero con un radio de curvatura menor, ¿va? O sea, más recta. ¿Ven? Ahí. Bueno. Y cogemos una distancia D, le pude llamar X, ¿verdad? D, lo importante es que hay una distancia, ¿sí? Y voy a hacer casi la misma. Ahí en D tengo otra equipotencial. Todos los puntos están a un potencial. Y entonces, antes de seguir adelante, ¿cuál sería la fórmula del potencial? En la configuración verde era GY. En la configuración roja, fíjense, esta distancia es D, el campo es E. ¿Cuál sería la fórmula del coso? Del potencial aquí. Tendría que poner B, esta misma fórmula, ¿cómo la tendría que poner acá? B de D, ¿verdad? B va a depender de D y va a ser igual a E por D. En general es campo por altura. Oigan, chivo. Ya le voy a hacer un refinamiento, no crean. Ahí la tengo ya, ¿verdad? Aquí está abajo, miren. Entonces sí, teníais razón. B de D es E por D. Ven. Vaya, entonces así se hace. Miren, entonces es campo por altura. Altura es trepando en el campo. Fíjense esto. Trepando en el campo. Trepar en el campo. Empecemos con el caso gravitacional, que es al que estamos más acostumbrados. Trepar en la gravedad es ir en contra de las saetas. ¿Me lo ven? Trepar en la gravedad es campo por distancia. ¿Pero cuál distancia? La distancia que trepas en la gravedad. Ese trepar puede ser negativo, ¿verdad? Y te va a dar una cosa negativa. Pero entonces es trepar en el campo. Trepar en el campo es ir contra la corriente, contra las saetas, contra la fuerza de gravedad. Entonces, si alguien quiere elevar su potencial, entonces se necesita del mal. Ahí se necesita del mal, de la parte como que ocasiona dolor, del sacrificio. Se necesita del sacrificio. El carbón, que contiene una energía potencial ahí química, se ofrece en el altar de la locomotora para transmutar las fuerzas esas que él tiene latentes en una fuerza dinámica que la tiene ya el vapor y toda la máquina. Ven, entonces esa es una ley que les estoy expresando. Es necesario el mal, es un sacrificio, o sea, qué doloroso, pobres carboncitos, los quemamos, ¿verdad? Los acabamos a los carboncitos. Entonces, en este universo nos toca de repente recurrir al sacrificio. El sacrificio es eso, ¿ves? Viene de sacro oficio. Oigan, eso está muy relacionado con las religiones, con todas esas perlas preciosas de las religiones. Oigan, está muy relacionado. Por eso dije sacro oficio, Oigan, por eso frecuentemente recurro yo al tema del amor. Oigan, ahorita estoy estudiando el tema Don Quijote, lo estoy estudiando, esa obra, ¿sí? Y es excelente, la verdad. Entonces, ahí explica, él enseña, Miguel de Cervantes enseña mucho a través de Don Quijote, mucho sobre estas filosofías que estoy hablando. Oigan, es un sabio realmente el hombre, o sea, no, el que nada tiene, nada puede dar, ¿sí? El que nada tiene, nada puede dar. Solo si tienes, puedes dar. La paz no es un decreto. Entonces, eso es el himno a la paz que le escribieron de las Naciones Unidas. Oye, entonces, solo si tienes, puedes dar. O sea, solo un sabio puede escribir una obra grande. Si uno es ignorante, por más que se rebusque, pues va a terminar, no puede escribir nada, pues. ¿Me entienden? Entonces,
Vamos a escribir poquito a medida que vayamos aprendiendo. Entonces, démosle a aprender para poder nosotros enseñar. Oiga, vaya. Entonces, trepar, elevar el potencial, les hablé del sacrificio, del carbón y de todo eso. El diésel es ahora más moderno. Entonces, elevar el potencial implica ir contra la corriente. Entonces, uno, si se deja llevar por la corriente, así como que te lanzas a un tobogán lleno de agua sucia, ¿ve? Y te dejas llevar por la corriente, pero sabes para dónde vas. Es como cuando uno, por ejemplo, le da rienda suelta a los vicios de las drogas, alcohol, la chismografía, la ira. Fíjense, la gente en veces suele ver demasiado mal al pobre bolito. Y por ejemplo, a un adúltero le aplauden. Este baboso tiene varias chicas, le aplauden. ¿Me entiende? Porque el adúltero anda de corbatita y así bien bonito, ¿verdad? Entonces, y al bolito, como ese refleja claramente su estado interior, a ese lo condenan mucho. No es que esté queriendo apoyar con esto el abominable vicio del alcoholismo, oigan, que a todos hunde, ¿verdad? A todo el que se acerca para ahí va, a menos que se arrepiente y se retire. Oigan, pero algún día va a llegar ahí. Entonces, si uno se deja llevar por los vicios, sea cual sea, no solo el alcohol es vicio, ¿verdad? La ira, por ejemplo, es algo terrible que destruye muchas cosas. No me gusta hablar de estas cosas porque yo de verdad soy muy pecador. Oigan, perdónenme. Entonces, si uno se deja llevar por los vicios, por la corriente, chivo, gozás, pero vas para abajo. Si tú quieres elevar tu potencial, tienes que luchar contra la corriente. Como un continuo andarse negando a sí mismo uno. Es un negarse a sí mismo continuo, constinto, permanecer siempre como negándose a sí mismo, como vigilándose y negándose. Ese es un continuo así, para lograr uno ascender, elevar su potencial. Aquí lo pueden ver. Entonces, si yo estoy en este punto y quiero trepar, ¿para dónde me tengo que mover? Derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante o atrás. ¿A dónde me muevo? Si quiero elevar mi potencial, aquí estoy, ¿me vieron? Derecha, ¿verdad? Entonces trepar ya para ustedes no solo es así, depende de las líneas de fuerza, ir en contra de las líneas de fuerza. ¿Estamos? Eso es trepar. ¿Vamos bien? Ahí me van generalizando esos conceptos, porque los campos no solo son así como se criaron aquí en la tierra, pueden haber otras formas de campos. ¿Ok? Entonces trepar. Vamos a ver un ejemplo ya con numeritos, creo yo. Tenemos ese campo eléctrico uniforme, fácil, y tenemos una carga ubicada en esa posición. Si quiero trepar, ahí me tengo que ir para la derecha, ¿verdad? Y si quiero bajar, me dejo ir para la izquierda. Me dejo ir para la izquierda. Para bajar no es necesario hacer fuerza, el campo te lleva, la corriente te lleva. ¿Sí? Para trepar sí hay que aplicar una fuerza. Uno, trabajo, fuerza por distancia. Miren, vea que la física en verdad es real. Entonces, sea 10 la magnitud del campo eléctrico, 10 newton por coulomb. La magnitud del campo, la magnitud, la intensidad. Luego, la carga eléctrica tiene un valor de 11 microcoulomb. Mili, ahí la M, mili, no micro, mili. 10 a la menos 3, milicoulomb. ¿Sí? Luego, tenemos un desplazamiento de 15 centímetros horizontalmente, ¿verdad? Horizontal digo adrede, oigan. No para arriba, no para abajo, sino para un lado, ¿lo ven? ¿Verdad que sí? Que por eso dije horizontal. Porque me refiero al campo aquí, no estoy trepando ni bajando, me voy horizontal, perpendicular al campo. Y luego voy a hacer otro desplazamiento a la carga, luego la voy a desplazar 20 centímetros directamente hacia arriba, trepando en el campo. Ahí va. Y llego a mi destino. La carga la moví.
¿verdad? La carga la moví. Entonces, pues ahí está el cero. La diferencia de potencial en la posición 1. En la posición 1. Le llamé 1 porque van a haber 2. No sé por qué repetí ahí. Miren, estoy hablando de la diferencia de potencial, ni me acuerdo dónde estaba la carga, desde donde estaba hasta aquí. A eso llamé delta V1, a ese, por eso 1. Oigan, ¿lo ven? Entonces, es igual, aquí se ve, ¿verdad? ¿Cuánto es la D, la altura? 0, ¿verdad? Porque me moví horizontal. Entonces, la diferencia de potencial en 1 es 0. ¿Sí? Si yo me muevo sobre una eje potencial, todos estos de arriba están al mismo potencial, diferente allí, ¿verdad? O diferente allá. Entonces, la diferencia de potencial es 0, ¿ok? Delta V2 sería el trepado, ahí sí. Ahí sí va a ser igual a el campo mide 10 y el delta V 20 centímetros, 0.2 metros, ¿verdad? Fíjense que el campo es Newton por Coulomb. Ajá, ok, sí. Y luego el delta V2 da un total de 2 Newton metro sobre Coulomb. ¿Qué sería eso? Newton metro sobre Coulomb. Joule sobre Coulomb, o sea, voltio. ¿Lo ven qué bonito? ¿Sí? Joule sobre Coulomb, which is voltio. Delta V2 es de 2 voltios. Entonces, el delta V total, esto es aditivo, va a ser 0 más 2. El delta V, desde aquí hasta acá, es de 2 voltios. ¿La carga cuánto valía? ¿Cuánto valía la carga? Nunca se ocupó, se fijaron, porque el potencial no es una característica de las cargas, sino del espacio. Solo se habló de distancias, desplazamientos y cositas así. No se ocupó la carga, los microcoulomb. Fíjense. Ahora, hice como un reset. Ahí lo que hice son resetear todo. Y vamos a ver un solo desplazamiento. Miren, ahorita vamos a hacer un paso más arriba, más adelante, oye. Entonces, hasta aquí he sentido que han entendido bastante bien. No es de que ya estuvo, que ya están listos para el examen, jamás, ni se les vaya a ocurrir ir hacia el examen que a sacar 0 van. Salven los que llevan la física ya en su corazón, oigan, porque hay quien la física es en su vocación. Yo cuando estudiaba, física, me acuerdo a mí mi papá me obligó a venir aquí a estudiar. Y me obligó de verdad, entonces tuve que venir. Y yo no quería estudiar en la universidad, quería hacer otra actividad, ¿verdad? Y no sé, pues el destino quizás para ahí me empujaba. La cosa es que como resultado yo que iba a andar pasando materias. O sea, hay primeros parciales, bien me acuerdo, en álgebra vectorial creo que saqué como 4.2, en mate, no, todavía no era mate creo, pero así, notas así, solo física la saqué 6.1, como casi automático, como física es mi vocación, en parte de mi vocación, esa la entendía con facilidad, pues, ¿me entiendes? Ajá, algo así fue la cosa, le estoy confundiendo un poco la historia. Pero luego no terminaba el ciclo, solo habían pasado los segundos parciales, íbamos a los terceros a empezar, cuando no sé qué pasó aquí adentro, una serpiente se me revolvió aquí en el interior y sentí como, ok, yo voy a estudiar aquí, voy a hacer esto, me dio y agarré ganas y le metí con ganas y raspadito logré, no dejé las materias, ¿me entiendes? Pero le metí con todo, hacía todo vapor.
Entonces, sí les quiero comentar, oigan, porque ¿qué les puede interesar mi vida? ¿Qué de importancia tiene que yo narre mi vida? Pues no la tendría si no fuese por ilustrar una cosita, lo que viene a continuación. El método de estudio que yo ocupaba. Como casi todas las materias eran relacionadas, física, matemática, pues todo me gustaba, entonces es lógico que no me costaba, porque eran mis materias, ¿ves? Entonces, me costaban aquellas que se las meten a uno a la fuerza, sociología, psicología, a mí me encanta, ya habrán notado, pero no la psicología de universidad, sino la psicología práctica, es la que a mí me gusta, esa que es revolucionaria, ¿me entienden? Eso de que la conducta y que el método, no sé qué, solo la parte de Freud me gustó en esa materia. Bueno, entonces esas materias para mí eran un lío. Esas, obviamente, ven, esas sí tenía un poco de problema, la lectura y cosas así, pero lo que a mí me gustaba fácil, el método que yo ocupaba, me acuerdo los profesores nos daban las guías de ejercicios, digamos, ¿es verdad? Y entonces yo una semana antes del examen, pero sí me planificaba y una semana empezaba a estudiar y lograba salir, porque ya como martes, si el examen era el sábado, como martes, ya había hecho un buen intento, había hecho algunos y varios los iba dejando y me vendía donde el catedrático y ya él me ayudaba y ya, pues hoy sí se van todos estos y ya me iba de regreso y así de manera que cuando el examen venía había hecho todos los ejercicios. No los había hecho, sino que había hallado la solución nomás. Por ejemplo, bueno, calcular el área aquí y con el área haces esto y ahí te vas. Hasta ahí los dejaba, porque son muchos, o sea, mucha matemática. ¿Me entienden? Y ese era mi método y me funcionaba. El ciertillo que necesitaba para llevar el cum, no bajar el cum, siempre lo obtenía, digamos, ¿me entienden? Entonces ese era el método de estudio y se los comparto, pero obviamente tenés que estar en tu vocación, ese es un punto importante. Sí, estos sistemas educativos siempre le meten a uno materias obligatorias, que no son de su vocación, pues, pero de alguna manera ahí se sale también. Pero las principales sí, ahí van, oigan. Pero sí, una semana antes, no 2 noches antes del examen. 2 noches antes del examen, aunque digas, no, y le voy a meter y comprarle las 3 libras de café y 3 libras de pan, es paja. ¿Verdad? Hablo de materias de tu vocación, y si no es de tu vocación la física, tenés que hacer un esfuerzo todavía mayor, ¿verdad? Oigan, o sea, ir estudiando en avanzada es lo que quiero decir. Oigan, mi método tenía un problema, que en las discusiones, bien me acuerdo, el ingeniero Schneider es un poquito mayor que yo, ellos eran los instructores, los que iban más arriba. Ajá, entonces en los exámenes de discusión solo 0 sacaba, como yo no había estudiado, hasta el día o sea, una semana antes del examen. Era mi método a conciencia, ¿me entiendes? Preplanificado, no era la deriva. Ajá. Entonces, el resultado es que, sí, las discusiones, sí, el 10%, lo que valieran las discusiones, casi que lo perdía, porque mi método no se adaptaba para eso, ¿verdad? Pero pues lo que quería lo conseguía, digamos, ir sacando ahí, no estar haciendo al final eso de reciclaje y todo eso, sino sacar tu 7, que es lo que te exige. Vaya, cada quien tiene sus objetivos. Puede ser que si tu objetivo sea salir brillante, tú sabrás por qué, pues por alguna beca, yo qué sé, por lo que sea, ¿me entiendes? Entonces cada quien tiene su objetivo y es importante luchar en esa línea de tu objetivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Qué estudió hoy? Entonces esta anécdota estudiaba un profesorado físico-matemático en esa época. Ajá. Luego estudié otra carrera de computación, aquí mismo. Ajá. Y de ahí me fui a autodidáctica mucho, me encanta eso, la autodidáctica funciona. Mi hijo mayor lo formé autodidacta, él trabaja en una buena empresa, digamos, como informático, y él nunca estudió informática, así, ¿me entienden? Yo lo formé, la autodidáctica, yo lo guiaba nomás, pero como yo era informático, yo desde los 14 años, y salió bien, él tiene un puesto de ingeniero, él, ¿verdad? Y todo eso, con todas las legales, el salario y todo, ¿sí? Ajá, pero de repente hay requisitos como estar certificado o cosas así, entonces eso también cuenta, pues,
dependiendo de, digamos. Ya. Ujú. Por ejemplo, yo trabajar en Estados Unidos, yo no tengo como visa de trabajo allá, ¿verdad? Pero, digamos, puedo trabajar, trabajo allá, pero porque tengo las habilidades para hacer lo que hago, ¿me entienden? Eso es todo. Sí, ahí vamos a ir hablando de eso, porque ese tema me gusta tocarlo, sobre la formación, la orientación vocacional y todo eso. Para mí, siento que es un deber para nosotros como padres de familia y como profesores también, orientar a los jóvenes en eso, oiga, orientarlos nomás. Entonces me gusta tocar esos temas, oiga, basados en la experiencia que uno ha tenido. Yo he trabajado bastante en la empresa privada, en el área de educación y en el área de informática también. Oigan, por eso les hablo de esas experiencias. Poco hay a su tiempo. Por eso hago yo siempre la introducción con un preámbulo, así, como para preparar el ambiente, ¿sí? Ajá, etcétera. Dicen que cuando un sacerdote va a dar una cátedra, homilía, lo que sea, pues, o charla, lo que sea, porque no solo hay sacerdotes en la Iglesia Católica, ¿sí? Cuando un sacerdote, dicen que el preámbulo lo hace curando a la gente, hace curaciones, digamos, pero, o sea, hablo que de verdad lo hace, pues, no de engañar a la gente, pues, hablo de cosas verdaderas, serias, ¿sí? Ese es su preámbulo, dicen, suelen hacer eso, pero solo es un preparar a la gente, porque lo más importante no es la salud del cuerpo, sino lo que viene después en su cátedra. Eso es lo importante, porque lo demás se deriva de ahí. Oigan, eso tiene ciencia por detrás, no es gana de fregar a la gente, de decirle hacerlo feo, hacerlo, ¿me entienden? Eso tiene ciencia detrás. Bye. Algo más aquí, le damos a esto. Bye. Ahora vamos a mover la carga, fíjense, directo. Ahora vamos un paso más adelante. Ya se aprendieron lo de ED, ¿verdad? Campo por altura. Eso ya se lo aprendieron. Entonces, fíjense, hoy nos fuimos recto. Ya no vamos a ir delta B1, delta B2, sino que solo un delta B. Así. Entonces, el resultado, ahí me traje a pantalla dos vectores. Me traje dos vectores. Es lógico que el rojito es el vector campo. Apunta para la izquierda, ¿verdad? Y tiene una magnitud de ¿cuánto el vector campo? 10. Y el vector desplazamiento, que es el desplazamiento de la carga. La carga se desplazó. Desplazamiento. Ven los dos vectores y el ángulo que forman, yo lo saqué ahí, tuve que hacerlo. Y entonces, la diferencia de potencial va a ser, pero esa formulita que está en la pizarra, si me la ve un compañero me va a regañar, me va a decir que está mala, oigan, porque está mala, pero es adrede que le he puesto así. El campo es vector carga, producto punto con el vector desplazamiento. Tiene un pero todavía la formulita, ya la voy a arreglar. Así como dices, trabajo es fuerza por distancia, potencial es campo por distancia. Trabajo es MGH, potencial es GH. Fíjense, vayan viendo las relaciones. Trabajo es MGH, el trabajo en subir una cosa, MGH, y diferencia de potencial es solo GH, quitándole la M, porque esa aquí no se ocupa. Pero trabajo, eso de fuerza por distancia, es como chambón. Lo correcto, o sea, lo más completo es vector fuerza, producto punto, vector desplazamiento, ¿se acuerdan? Vamos bien, eso es un paso más adelante. Entonces, aquí en potencial igual, eso de GH, de fuerza, de campo por distancia, está chambón, son chambonadas mías. Lo vamos a arreglar, es vector campo, producto punto, vector desplazamiento. ¿Vamos bien? Muchos problemas son GH, así nomás, ¿verdad?
Pero en este caso que tengo en pantalla, ya no puedo hacer solo GH, sino que tengo que hacer 2 vectores y un ángulo, ¿ya? Entonces, ese es un paso más adelante, lo que les decía. Entonces, diferencia de potencial es campo, punto, desplazamiento, vectores. Sería entonces, por definición de producto punto, E de coseno del ángulo. 10 por 25, la magnitud de ese vector es 25, ahí lo pueden comprobar con Pitágoras. Por el coseno del ángulo. Y eso te da menos 2 voltios. Pero la fórmula, fíjense ahorita, eso daría menos 2 voltios. Y en realidad está mala la fórmula. La fórmula está mala por el signo, porque una pregunta, a ver, ¿dónde pongo el más y el menos? ¿Allí o lo hago al revés? Sería así. ¿Dónde hay más potencial? ¿Dónde es arriba? ¿Derecha? Entonces, así como lo puse primero, lo dejo, ¿sí? Como lo puse primero, así, ¿verdad? Control P. Así. Entonces, la diferencia de potencial de A hacia B sería positiva o negativa. Aquí ve. Ajá, A y B. Sería positiva y me dio negativa. ¿Se acuerdan que eran 2 voltios? Ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Pero me dio negativo, o sea que eso está bueno, salve por el signo. ¿Sí? Entonces, vengo y esa fórmula está mala, por eso me iba a regañar ahí Raúl, si me mira, él es el coordinador de física. Y, miren, acá la puse, ¿ves? Por si no se fijaron. ¿Verdad? Entonces, esa está mala y la fórmula es, así a manita le corregimos el signo hoy. En realidad es el negativo del producto punto. Es el negativo del producto. Hoy. Así. Trabajo es fuerza, punto, desplazamiento. Pero potencial es negativo, campo, punto, desplazamiento. En trabajo va fuerza, masa por gravedad. En potencial va campo, solo gravedad, sin masa. En trabajo va fuerza, masa por gravedad. ¿Verdad? En potencial se le quita la M y se queda gravedad nomás. Allá era masa por gravedad, por desplazamiento, aquí es gravedad por desplazamiento. Vamos bien. Entonces, esa sería la fórmula y ya con eso, pues aplicando el coso de producto S, ahí estaba, entonces quedaría el negativo de eso y como el coseno de 143 da negativo, se cancelan los signitos. Y ahí sí ya me da bueno. Oiga, entonces la diferencia de potencial es positivo 2 voltios. Ahí hubo una elevación de potencial. Entonces la fórmula queda así, ¿ve? Para llevársela a la copia. Lo de GH, sí, pero son casos particulares para campos uniformes, digamos. Como trabajo, fuerza por distancia, esa formulita está fallada. La mera es fuerza, punto, desplazamiento. Igual en potencial, la mera es negativo campo, punto, desplazamiento. Esa es la mera. Ahí, a la copia. Aplicaciones, me gusta lo de las aplicaciones. Oigan, yo soy un poco práctico en esto de la electricidad, la he practicado bastante, me gusta, en forma práctica. También esta área de la física me gusta a mí en particular, oigan, de aquellos niños que chiquito uno jugaba mucho con cositas eléctricas, así. A mí me gustaba. Por eso hay que cada quien su vocación. Eso es una aplicación vieja en realidad, es una pantalla de televisor viejo, ¿verdad? Pero la física que lleva adentro es muy ilustrativa, muy didáctica para este nivel de estudio. Oiga,
Si me pongo a analizar una pantalla LED, ya la física que lleva no es tan ilustrativa como esta. Tiene su física también. ¿Va? Pero ahí va. Entonces, tubo de rayos catódicos se llama ese aparato, que es la pantalla de un osciloscopio viejo, como un televisor antiguo. Entonces, digamos, la estructura fundamental del tubo de rayos catódicos la he esquematizado ahí. Creo que el dibujo lo copié de internet. Entonces, miren las partecitas. Ahí puse como los sistemas así grandes, como un diagrama de bloques. Vaya. Tienen por un lado el cañón electrónico, es ese cuadrito que está punteadito así en naranja. Ese se llama el cañón electrónico, un cañón que lo que dispara es electrones, por eso se llama electrónico. Como el microscopio electrónico no es que es digital, sino que él en vez de ver con luz mira con electrones, por eso es electrónico. En electrónico usualmente es que es digital, así ¿ves? Pero no, este es un cañón electrónico que tira electrones. O sea, eso es para disparar electrones, un haz de electrones. ¿Ok? Todo ese sistema subsistema que es, como dije, un diagrama de bloques. Tengo las placas deflectoras, la placa X, el par de placas X y el par de placas Y. ¿Ok? Tienen el haz de electrones que dispara el cañón. ¿Lo van viendo? El haz de electrones es lo que dispara el cañón. ¿Sí? Entonces los electrones se mueven desde la izquierda a chocar contra la pantalla. Y la pantalla es fluorescente, que brilla cuando los electrones la golpean. Y así podemos ver imágenes proyectadas en ella. ¿Ok? Ese es como el método antiguo de televisión. Luego, quitamos las complejidades. Vale, vamos a ir, miren. Lo que aquí vamos a ver es eso, voltaje AC quiere decir acelerador. Ese es el voltaje acelerador. Ese voltaje que se le aplica, esa diferencia de potencial que se aplica entre el filamento que se llama cátodo y el tubo colimador que se llama ánodo, ese cilindrito, creo que, sí, ahí, voy a regresar ahí. Este filamento, no lo expliqué, se llama cátodo. Él es una fuente de electrones. Él lo que hace es generar los electrones. Y a él basta con ponerle un voltaje bajo de unos 6 voltios para calentar es como un foquito de esos focos amarillos que llevan un filamento, así un resortillo, que es incandescente. Eso es un generador de electrones, un filamento caliente. Si querés calentarlo con un encendedor, con lo que sea, pero usualmente se le pone una diferencia de potencial de 6 voltios y ya él calienta. Y ya con eso emite electrones. Pero esos electrones que son paridos, digamos ahí, esos electrones nacen acá, ¿ve? Solo los pares y los electrones se quedarían como ahí, como una nube de electrones por ahí caminando al azar. ¿Me comprende? Ajá, o sea, el filamento genera electrones que son los que vamos a ocupar. Pero estos ahí se quedan, pues se quedan por ahí volando así, como avispas. Ok. Pero para eso se ocupa el voltaje acelerador. Lo que se hace es que al cátodo, que es el filamento que los pare, y al ánodo, que es este cilindro colimador, se les somete a una diferencia de potencial de 200 voltios, dejando el positivo aquí, porque por eso se llama ánodo. Ánodo, pónganmele por ahí como sinónimo de positivo. Ánodo, sinónimo de positivo. Cátodo, sinónimo de negativo. Que se les quede, ese cuesta que se le quede a uno. Tubo de rayos catódicos se llama eso, viene de cátodo, electrones. Nunca me he ido a investigar las raíces de esos cátodos.
Entonces, como que coloques un voltaje de positivo 200 acá y acá negativo en todo el filamento, ¿ok? Ajá, entonces venís vos y seguimos explicando. Luego, la cosa es que esos electrones que ahí los generás, luego son acelerados por el voltaje acelerador. Miren que los electrones son niñas, son cargas negativas, ¿verdad? Y imagínense una niña aquí, en esta posición, es lógico que es repelida por este negativo niñas y atraída por este positivo macho, ¿verdad? Entonces el electrón que es hembrita es repelido por el cátodo y atraído por el ánodo, que está positivo. Y entonces los electrones en este tramo de aquí se aceleran hacia el ánodo, ¿verdad? Y él es un tubo colimador, ahí lleva un hoyo en medio que da el efecto que los deja escapar en realidad. Y entonces ellos salen como un haz, acá como un haz de electrones, eso, así. Las placas deflectoras, aunque no es creo que aquí no las vamos a explicar mucho, sirven para, si tú pones positiva esta y negativa aquella, entonces te los va a deflectar a los electrones, ¿verdad? Y va a hacer que en vez de venir a caer aquí en medio, caerían acá o más para acá. Fíjense, la placa deflectora poniendo positivo aquí y negativo allá al otro lado. Al electrón me lo van a tirar para acá o me lo van a deflectar para allá, así me lo van a voladear así. ¿Para dónde? ¿Para acá afuera de la pantalla o para allá adentro de la pantalla? ¿Para dónde me lo deflectan? Son electrones, niñas. Entonces las atrae la placa positiva, ¿verdad? Entonces lo deflectan hacia afuera de la pantalla. ¿Entendieron esa partecita? ¿Sí? Y la placa Y, imagínate que le ponemos negativo a la de arriba y positivo a la de abajo. Al haz lo va a deflectar hacia arriba o hacia abajo, en Y. Hacia abajo porque el positivo las jala a las electronas. Y entonces ese haz va a venir a caer en el, digamos, si aquí era primer cuadrante, aquí, así ve, va a venir a caer aquí en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces es lógico que controlando los voltajes de las placas deflectoras, tú ubicas el haz, que al final lo que es un punto en la pantalla donde tú quieres, y ya con eso puedes formar imágenes en la pantalla. Ese es el principio. ¿Estamos? Y con los voltajes de las placas pones el haz donde quieres, ¿sí? Y así se formaban las imágenes en los televisores viejos. Por eso eran blanco y negro, porque allí o hay luz o no hay luz, oscuro, negro. Y hay luz, blanco, se miraba brillante en las imágenes. Entonces solo eran blanco o negro. La intensidad del haz decía qué tan blanco o medio oscurito. Sí manejaban tonos de grises esos televisores, ¿verdad? Las películas de Pedro y todo eso. Ajá. Bueno, entonces, así, vaya, ese es un principio. Ven qué bonita la aplicación. Luego, lo que quiero es hacer un análisis físico del voltaje acelerador. Ya está aburrido, ya se hizo aburrido. Hasta la miel empalaga, hasta las cosas bonitas aburren en exceso. Por eso les dije en la clase pasada, para nosotros malo es lo que está fuera del lugar. Y les dije yo, matar a alguien con un cuchillo no siempre es malo, puede ser que en una circunstancia es bueno. ¿Sí? Como cuando Don Quijote se va contra los gigantes. Vean, entonces eso parece algo malo, pues, matar a los pobres gigantes. Y dice él, pero esta es guerra buena, dice él, porque es un buen servicio a Dios o agradable a Dios quitar esta mala simiente de la tierra, de la faz de la tierra, dice él, ¿va? Entonces él está obviamente hablando alegóricamente allí.
¿Me entienden? Está hablando de otra cosa, no de gigantes así literales. ¿Sí? Entonces, vaya, pero ya vamos a terminar esto. Sí, hagamos un esfuerzo, ¿sí? Elevemos el potencial aquí en el pecho. Miren, energía potencial igual energía cinética por principio de conservación. ¿Va? La energía ahí no se pierde, sino que era potencial y se convierte en cinética. ¿Van viendo? ¿Sí? Voy a mover esto. Por ejemplo, esto no tengo otro. Aquí no tiene energía, pues está en el cero, ¿verdad? Pero si lo elevo, como tiene masa, entonces aquí la silla tiene energía potencial. Si la dejo caer, adquiere energía cinética, ¿verdad? Entonces, la U que tenía ahí arriba, MGH, es igual a la energía cinética, a la K, que tiene, o sea, aquí yo la detengo, pero ella va volando supuestamente, antes de llegar al piso, va volando, entonces es igual a la K. Yo no sé para qué pongo esa pantalla. La cosa es que Dios mío. Va, entonces la igualación, miren, para que algo tenga más energía tiene que trepar en el campo. La silla trepa en el campo. Si baja en el campo, si va en la dirección de las saetas, entonces tiene menos energía. Eso es en las cargas másicas. Pero cuando hablamos de las cargas eléctricas, ahí depende de si es una niña o si es un niño. Oigan, ahí ya depende de eso. Si es niña o si es niño. Y ahorita vamos a ver, quiero estas, no las quiero. Quisiera solo estas. No, vale. Entonces, depende si es niña o es niño. Fíjense, funciona así. Si yo elevo una masa, gana energía, ¿verdad? Porque voy en contra del campo, contra las saetas, son flechas para abajo, lanzas. Ok, con las cargas eléctricas, si yo elevo a un niño una carga positiva, es idéntico. Gana energía cuando trepa, pierde energía cuando baja. Porque a una carga positiva, el campo la empuja. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? A la carga positiva el campo le empuja en la dirección de la saeta, a la carga positiva. Pero si es niña, entonces no. Si es niña, el campo en vez de empujarla, la atrae en contra. Ténganme bien en cuenta eso. A las niñas, el campo en vez de empujarlas en la dirección de la saeta, las jala en contra de la saeta. Y así se mueven, así es como las fuerzas eléctricas. ¿Ok? Entonces, los niños al trepar en el campo ganan energía. Al dejarse ir en la dirección de la saeta, pierden energía. ¿Sí? Las niñas, cuando van en contra del campo, van perdiendo energía. ¿Ven eso? Las niñas, la cosa es ir en contra de la fuerza. A los niños son empujados a favor de la saeta. Entonces, ir en contra de la fuerza es ir acá. Y las niñas, ellas son jaladas en contra de la saeta. Entonces, si ellas se desplazan para acá, ellas pierden energía. Y ganan energía cuando van en contra de la fuerza. Porque si la sueltas, se te viene. ¿Ves? Entonces, cuando tú vas en contra de la fuerza, cargas energía. Vamos bien, esa parte. Entonces los electrones que van acá, cuando están acá, los electrones en el cátodo que acaban de nacer, tienen energía potencial, porque el campo se los trae para acá. El campo los desplaza o los empuja hacia acá. Oigan, el campo los empuja hacia el ánodo.
hacia el ánodo. Cuando los electrones se mueven de aquí para acá, ellos pierden energía potencial, porque aquí tenían energía potencial y acá ya cayeron, ya perdieron la energía potencial. ¿Ok? Así que la energía potencial que ellos pierden, se convierte ahora en energía cinética, porque ahora ellos salen acá disparados con una velocidad, con energía cinética. Por eso es que pongo acá esa relación de energías. La energía potencial que tenían allá arriba del campo o allá abajo del campo es igual a la energía cinética que ganan aquí arriba, porque son electrones. Entonces, aplicamos las fórmulas. Fíjense que les dije, ¿sí? Entonces, U es igual a Q por voltaje. Es lo que yo ocupé aquí, ¿ves? ¿Me lo ven? ¿Sí? Energía es carga por voltaje. Energía es carga por voltaje. Esa es la fórmula, ¿no? Es la fórmula que les dije, llévenla a la copia, esta misma, ya despejada. Entonces, aquí en vez de U, puse Q por delta V, donde Q es la carga de cada electrón, de un electroncito. Y el lado derecho ni lo explico, ¿va? M sería la masa del electrón. Y ve la velocidad que adquiere. Entonces, E es la carga del electrón, delta V son los 200 voltios, el voltaje acelerador, ¿sí? Y esto es la masa del electrón y VO la velocidad que adquiere al final. Entonces, esa es la fórmula haciendo sustituciones, ¿sí? Para encontrar VO sería, miren. Ahí la incógnita es VO, la velocidad. Los electrones salen a 8.4 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Qué dato ocupamos? Únicamente los 200 voltios y la carga del electrón. Si tú a los electrones los aceleras con 200 voltios, entonces adquieren una velocidad de 8.4 por 10 a la 6 metros por segundo. Ven, entonces solo el voltaje se ocupó, los demás son constantes. Vaya, ahí estamos entonces, luego vendría, pero obviamente ya no lo vamos a hacer ahorita, aplicación 2, la dejamos para la próxima. ¿Ok? Aquí nos quedamos, si alguien tiene alguna, se puede acercar a alguna.